Amados hermanos, Dios esté con todos ustedes, ahí en sus hogares, amigos, familia que nos escucha. Dios bendiga sus vidas y siga fortaleciéndoles en este momento tan complicado que la vida nos ha ofrecido. Para todos es sabido que al principio, hace un mes, por decir, no teníamos la idea de la magnitud del asunto. La verdad, no pensamos que fuera a ser tan grave. Sin embargo, hemos llegado hasta aquí con el asunto y no nos queda sino seguir confiando en la palabra de Dios que dice que Él ha tomado nuestras cargas, Él llevará nuestros asuntos, porque para ello Él ha venido. Otra de las cosas que podemos considerar es que la Biblia dice que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. La Biblia dice que Él está pendiente de cada uno de nuestros movimientos. Él está pendiente de cada uno de nuestros asuntos. Por tanto, dice el Salmo 46, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Bramen las naciones, titubeen los reinos, del cielo la ciudad de Dios. El Dios de Jacob está con nosotros. La Biblia dice en Habacuc 3:17, aunque no hayan frutos en la vid, aunque el ganado esté escaso, no hayan ovejas, no hayan vacas, dice la Biblia, con todo y eso, yo esperaré en Jehová. Yo quiero, hermanos, darles una palabra. Yo la he tomado y es: confiemos en Dios. Si cuando esto termine alguien de nosotros no está, los creyentes estamos listos para ir al lugar seguro. Y si Dios nos deja vivir, estaremos comentando y bendiciendo a Dios y floreciendo de nuevo. Yo más quisiera, ha puesto Dios en mi corazón, considerar en la palabra cómo Dios, cuando la iglesia inició, comenzó a abrir puertas a los diferentes ministerios. La Biblia nos habla de Felipe, que siendo diácono por la persecución y tantas cosas, partió hacia Samaria y su ministerio se fue. La Biblia nos habla de diferentes, pero yo quiero hablar específicamente de ese ministerio precioso del apóstol Pedro. Quiero hablar de esto porque debemos animarnos más bien, y con Jesucristo te sana. Y levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Yo quiero, así categóricamente, considerar que Dios todo el tiempo ha usado las adversidades, ha usado las desavenencias para hacer su obra. La Biblia dice que al inicio de la iglesia hubo gran persecución en el tiempo, antes de que se convirtiera el apóstol Pablo. Dice que los discípulos tuvieron que salir de unos a un lado, otros para otro. La Biblia cuenta que el apóstol Pedro llegó visitando a los hermanos con su ministerio en apogeo. Llegó a este lugar y lo primero que encontró fue un enfermo, un paralítico. Y como su ministerio era el de sanidad divina, su ministerio era de pregonar la palabra, de propagar el evangelio, lo primero que hizo fue
declarar la sanidad divina. Mas Pedro no sabía. Pedro iba de victoria en victoria, de ministerio en su ministerio, de lugar en lugar. No sabemos cuánto pasó, pero dice la Biblia que en un lugar llamado Jope, que no estaba a mucha distancia de Lida, había una mujer llamada Dorcas o Tabita, la cual dice la Biblia en el versículo 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hermanos a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Mire qué interesante. La gente de Jope sabía del ministerio de Pedro. Ellos sabían que el apóstol Pedro había levantado a un paralítico al inicio del ministerio de la iglesia. Ellos sabían que por las palabras de Pedro habían muerto dos hermanos, una pareja, que creyeron engañar al Espíritu Santo, dice la Biblia, en el capítulo 5, porque estaban entregando una ofrenda que no era la correcta. De manera que en Jope había conciencia del ministerio de Pedro. Y qué maravilloso, hermana, qué maravilloso, hermano, que tus conocidos, tus vecinos, sepan de la altura, de la estatura, de la calidad que Dios te ha dado en tu ministerio. Qué bendición que tú seas un día enviado a traer, porque tus manos pueden hacer algo en la vida de algo. Qué maravilloso pensamiento. Luego dice la Biblia que cuando mandaron a llamar a Pedro, Pedro llegó y dice que, hablándole a Tabita, dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Qué maravilloso inicio del ministerio. Qué maravilloso inicio de la iglesia, con prodigios y milagros, viendo la gloria de Dios. Y esto es bien importante. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta todos los que conocemos la palabra, todos los que hemos sido rescatados, todos los que hemos sido justificados, que no nos quedemos solamente en el hecho de una conversión, en el hecho de formar parte del grupo de esto, sino que roguemos a Dios, clamemos a Dios, esperemos en Dios, que Él nos va a dar el privilegio de ver su gloria en abundancia, de ver su gloria en milagros. ¿Cuántos desean un milagro? ¿Cuántos desean que el Señor use sus vidas para la conversión de una familia, para la sanidad de un enfermo? Esto es precisamente lo que en estos tiempos quiere la iglesia. Gente que aun cuando estemos apenados por las circunstancias, pero tengamos el valor y la certeza de que todo lo que va a pasar está bajo el divino control de Dios. Y yo quiero decirte algo, hermano. Yo quiero decirte algo, familia que me escuchas. Tú estás siendo vigilado por Dios. Tú en tu evangelio estás siendo observado por Dios. No importa a qué denominación pertenezcas. Lo importante es que sea una denominación que predique la palabra, por supuesto, la palabra de verdad. Lo que importa, ¿sabes qué, hermano? Que en tu corazón esté el deseo
de ver un día la gloria de Dios. Dios no nos llamó solo a gozarnos en el culto, a oír palabra y para que pertenezcamos al grupo de cada... No, Dios nos llamó con un propósito. Y el propósito es que tú veas su gloria y que la gente vea su gloria a través de tu ministerio. Quiero ocuparme en esta noche en decirte, ¿qué piensas tú de tu vida cristiana? ¿Cuál rango has alcanzado? ¿Qué es lo que tienes después de tus 5 años? Después de tus 10 años, después de tus 20 años de militar el Santo Evangelio, ¿qué has alcanzado? ¿Deseas en tu corazón ver la gloria como la vio Pedro, como la vio Felipe, como la vio Pablo, como la vieron los demás? ¿Deseas en tu corazón? Usted has quedado por ahí conforme, solo apoyando, solo... No, mi hermano, es el tiempo que oigamos la voz de Dios. Las circunstancias adversas son las que nos tienen que dar el mejor ánimo para seguir adelante. Nosotros y nuestra familia y aquellos a quienes podamos auxiliar. Claro que sí, porque el tiempo se ha acercado. El tiempo se ha llegado, independientemente de las circunstancias que ahora hayan. ¿Qué estás haciendo tú? A mí me llama mucho la atención. En el capítulo 10 del mismo libro, dice la Biblia que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Pero oye lo que dice la Biblia. Dice, piadoso y temeroso de Dios. ¿Con quién? Con toda su casa. Repite conmigo, con toda mi casa. Con toda su casa estaba. No solo estaba Cornelio, no solo estaba... Fíjate que hay algo que cristianamente y pastoralmente nos llama mucho la atención. ¿Cuántos en su casa están viviendo un evangelio al llanero solitario? Solo el varón, solo la esposa, solo un hijo, solo dos hijos. Y eso no es el mandato de Dios. Para que Dios opere, para que Dios obre, tenemos que estar conscientes de nuestro entorno. Dice la Biblia, Cornelio no era judío. Cornelio era un soldado romano, que de alguna manera dice la Biblia que él era muy piadoso y era muy, de alguna manera, creyente en la religión judía. Y estaba ahí, y cuenta la historia que él les había ayudado a construir de alguna manera alguna sinagoga. Dice la Biblia que él hacía ofrendas, hacía limosnas a los hermanos y oraba. Pero no, aparte de eso, él tenía en su casa una célula. Él tenía en su casa un altar familiar con su gente. Él acostumbraba glorificar a Dios. Y Dios está viendo tu casa. ¿Cuántos le glorifican? ¿De qué manera nos reunimos? ¿Qué palabra hay en nuestra casa? Hablando con cristianos convertidos, cristianos líderes. ¿Quiénes se reúnen? ¿Quiénes nos reunimos en las noches? Recordemos que Dios nos va a pedir cuentas, no solo de nosotros, pero también de los nuestros. Él tiene una cámara puesta en tu casa y Él escucha y ve lo que se dice, lo que se habla, el comportamiento. Cornelio clasificó en los ojos de Dios, a los ojos de Dios, porque era lo que a Dios siempre le ha gustado. Era devoto, era humilde, era temeroso, era fervoroso, al extremo que la Biblia dice que Dios le envió un ángel. Le envió un ángel para que le hablara y lo felicitara. Dice que cuando
cuando llegó el ángel, dice que le dijo a Cornelio: tus ofrendas, tus limosnas, tus oraciones han llegado al cielo. Por tanto, dice, hay un hombre llamado Pedro que está en Jope, dice. Envía a llamarlo porque él te dirá lo que has de hacer. Dice el versículo 16. Versículo 6 dice: posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Por qué Dios le mandó a decir a Cornelio con un ángel? Porque Dios sabía que Cornelio estaba interesado. Porque Dios sabía que Cornelio estaba enamorado de la religión judía, solo que no tenía la bendición de haber recibido al Señor. Así que, hermano, Dios sabe, Dios te conoce, Él sabe que lo anhelas, pero Él sabe que no estás prestando mucha atención. Y te quiero dar una palabra: tú que le buscas, tú que le anhelas, tú que quisieras hacer algo en la obra de Dios, te voy a dar una palabra. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene algo para ti y espéralo. No sé dónde, no sé cuándo, pero quien le busca, le encuentra. Él le venía anhelando, aunque no muy entendía, pero venía deseando, porque se reunía, dice, en su casa. Así que, dice el versículo 16, así como el ángel habló con Cornelio, también Pedro, allá en la casa donde él se encontraba, tuvo un encuentro, porque Dios así trabaja. Dios trabaja en un lado y trabaja en el otro. Dios trabaja con una persona y trabaja con la otra. Él todo lo va arreglando. Así que, a la misma como visitó a Cornelio, dice la Biblia en el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y mire, tan precioso lo que sigue. Pero yo quiero leer, dice el versículo 44. Mire lo que dice, 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Qué ministerio, qué experiencia tan preciosa. Pedro había visto morir a 2 personas por causa de mentir. Él había visto enderezarse un paralítico en el pórtico, la Hermosa. Él había visto levantarse al enfermo Eneas. Había visto levantarse a Tabita, que había muerto. Ahora Dios le estaba dando una maravillosa experiencia. Una era tener el privilegio de predicarle a los gentiles, de predicarle a los que se suponía estaban fuera del contexto divino. Número 2, ver él con sus ojos
y oír con sus oídos el estruendo de la llegada del Espíritu Santo. Porque dice en la Escritura, si leemos, que el apóstol Pedro les explicó la palabra, les habló del Jesús muerto y resucitado y enviado al cielo. Les había hablado de tal manera y con tanto poder que el Espíritu Santo había de llegar. Hermana, hermano, yo quiero decirte algo. El Espíritu Santo te quiere usar. El Espíritu Santo quiere una experiencia. No sé cuánto tú lo anhelas, y no te estoy tratando de afectar por el hecho y por lo que estamos viviendo, no. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Sino que, ¿qué tienes en tu ministerio ahora? ¿Qué hay para los días que vienen para entregarle al Señor? Está cargado tu corazón de amor, de poder. Está cargado tu corazón con un ministerio evangelístico. Yo cuando oigo, cuando veo esta palabra, me ilusiono, de veras te digo, me ilusiono. Digo en mi corazón que Dios me diera un poquito de lo que el apóstol Pedro tenía. Aunque te digo, hay muchas experiencias que no las puedo ni tengo tiempo de contarlas. Yo he visto la gloria de Dios. Hace 37 años yo llegué al Señor en el tiempo más pandémico de mi vida, terrible, enfermo y arruinado en todo el sentido de la palabra. Y el grande milagro fue que Dios, usando circunstancias terribles, me llevó a sus caminos. Desde entonces, inició mi ministerio con mi hija grande, mayor que tenía en ese tiempo. Empezamos a trabajar, empezamos a viajar, buscar las cárceles, buscar los hospitales y a predicar a Cristo en las calles, por el lago de Amatitlán donde vivimos. Luego Dios me regaló el privilegio de hacer mi hogar porque había llegado viudo. Mi primera hija que nació en mi segundo hogar es una predicadora. Mi yerno es un ministerio de música. Mi nieta es toca música, toca teclado. Y cada una de mis hijas, cada uno de mis hijos están a mi entorno haciendo lo posible. Pero esto todavía no me complace. Tengo la esperanza que como Pedro vio la gloria de Dios al inicio de su ministerio, a unos 20 años después, en su carta, dice así: no se atormenten por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino gócense por cuanto seremos participantes de la gloria venidera. Quiero despedirme, hermano. Quiero dejarte esto en tu corazón. Salgamos de la religión. Amigo, tú no conoces al Señor, entrégate. Hermano, que llevas tu evangelio así barato, así sencillo, piensa. Busca al Señor, entrégale tu corazón, pero de veras, y sea un ministro, sea una sierva de Dios, una profeta, aleluya, un siervo con el don de sanidad. ¿Por qué no? Dios está usando el tiempo que estamos viviendo para levantar su iglesia y que tú seas uno de los pilares, tú seas uno de los responsables, que la iglesia crezca, que la iglesia llegue al acometido para que Dios la dejó en este mundo y que muy pronto venga Él y volemos y nos vamos. Voy a dirigir unas palabras. Padre,
Yo clamo con todo mi corazón por cada una y cada uno de quienes me han escuchado esta palabra, y que pongas en cada uno el mejor ánimo, que pongas en cada uno el deseo de tomar un ministerio. Puede ser un ministerio sencillo, puede ser un ministerio no fuerte, según tú lo veas, pero que cada uno estemos funcionando en tu obra, Padre. Que esta palabra llene los corazones y anime a mis hermanos, que quizás por alguna razón no han sido cristianos fuertes, no han sido cristianos con el ánimo de servirte, pero yo sé que tú pondrás en cada uno, porque dice tu palabra en Jeremías 29, que tú tienes pensamientos de bien, que tú tienes propósitos de bien y no de mal. Que la gracia del Señor esté contigo, hermano, esté contigo, amigo, esté contigo, hermano, que te has debilitado y que te has confiado. Dios te bendiga. Amén y amén.